segunda remisión, tercera remisión son indicaciones, e inclusive para donantes alternativos. En la experiencia de la raza, que es una experiencia ya bastante larga, de 25 años, tenemos que este programa empieza en el 89 con la doctora Tere Marín Palomares, quien es la primera persona en trasplantar pacientes pediátricos a nivel nacional y hacer un programa de trasplante junto con el doctor Juan Izquierdo, que aparece también en la diapositiva, quienes forman el primer programa de trasplante y de allí a la fecha, en forma ininterrumpida, se han hecho durante 25 años trasplantes de células progenitoras. Es variable la edad de presentación, no llegan pacientes de todos los lugares. Actualmente pues se llevan, no sé bien la diapositiva, pero se llevan 232 hasta el 2013, ahorita llevamos 6 trasplantes en lo que va del año y el lunes hacemos el 7º. La experiencia con leucemia mieloblástica aguda son 60 pacientes, que fue del periodo de julio del 92 a diciembre del 2013. Estamos hablando de 21 años, porque fue cuando se metió el primer paciente de leucemia mieloblástica al programa, con una edad promedio de 4 a 16 años. No hay diferencia de sexo, 32 masculinos, 28 femeninos. El tipo de trasplante fue 20 pacientes trasplante alogeneico y 40 pacientes trasplantes autólogos. Es importante que la distribución, obviamente, de los trasplantes realizados va en relación a la distribución de la presentación de las variedades que se presentan a nivel de la población mexicana, siendo más comúnmente la M4, seguida de la M2, bueno, ya va el doctor Páez, que es la M3 en segundo lugar, pero bueno, en nuestro grupo de pacientes se trasplantaron más ese tipo de variedad, M4, M2, M3 y en forma decreciente M6, M7, M1 y M5. La experiencia con el trasplante autólogo son 40 pacientes, los progenitores fue uno de médula ósea y 39 de sangre periférica. De estos pacientes están vivos 24 de ellos, hablando de un 60%, fallecieron 16 pacientes y la causa fue actividad tumoral, fue recaída en el 87.5 y otras 2 causas que fue aspergilosis y en un caso de una paciente con una leucemia secundaria, un retinoblastoma, tuvo una muerte temprana durante el tratamiento de acondicionamiento. Es importante mencionar que nosotros, parecería contradictorio, están haciendo trasplante autólogo en pacientes de primera remisión. Lo que pasa es que en ese entonces se estaba llevando a cabo una consolidación posterior a la quimioterapia de los pacientes, se estaba dando una quimioterapia por remisión. También cabe mencionar que a nosotros nos llegaba un grupo ya de pacientes ya con 4 esquemas de quimioterapia, que ya hayan pasado una etapa de quimioterapia y en esa etapa ya habían fallecido pacientes en recaída, o sea, ya había habido como una eliminación y nos llegaba un grupo de pacientes ya con muy buenas características, es decir, pacientes en remisión completa, que habían tenido una buena evolución a la enfermedad, con una buena estadio clínico. Entonces realmente no lo hemos hecho, quizá en un futuro con un grupo mayor de pacientes y con otros grupos de hematología que nos refieren a los pacientes, podamos hacer algún estudio comparativo. Pero sí es interesante que es el mayor grupo de procedimientos realizados para nosotros. En el alogénico tenemos 20 pacientes, los progenitores han sido 7 de médula ósea y 13 de sangre periférica, vivos se tienen 12 pacientes, que coincide aproximadamente también en el 60%, 8 pacientes fallecieron y la causa de defunción fue un paciente por recaída, un paciente por un H crónico, falla de injerto que se hubo en 4 casos y sepsis en un paciente. Los pacientes que fallecieron por la falla de injerto tuvieron que ver con la complicación obviamente asociada a la infección y a las mismas complicaciones de la falla medular que se ocasionó por la falla del injerto. El trasplante autólogo, como lo comentaba, se realizó solamente como parte de la intensificación. El periodo de sobrevida libre de enfermedad del paciente vivo de leucemia mieloblástica más temprano que tenemos, que es una chica de leucemia mieloblástica aguda, tiene 240 meses, a 18 meses, que es la chica que tiene menos tiempo de vigilancia por nuestro programa. El autólogo y alogénico tienen una sobrevida libre similar. Inicialmente la obtención fue médula ósea y teníamos que criopreservarla en el hospital de la UCLA con apoyo del doctor Winston Hoyle, la doctora Marinera, quien hacía todo el trámite para tener la médula ósea lista. Los últimos 15 años ha sido sangre periférica, prácticamente ya no usamos médula ósea. El trasplante en primera remisión solamente va a ser en riesgo alto, sí está recomendado, pero tendríamos que tener esta categorización establecida con precisión.
El autólogo no está indicado, no hay diferencia con la quimioterapia solamente. La segunda remisión está indicación de trasplante sin lugar a duda. El donante alternativo solo en pacientes con segunda remisión y que tenga falta de un donador. Es frecuente que nos digan que busquemos un trasplante de cordón umbilical cuando primero es el estudio del familiar para poderle dar mejores posibilidades de control de la enfermedad al paciente. La remisión completa, más allá de 2 o 3 recaídas, está indicado, pero los resultados son muy malos, muy pobres. Bueno, el grupo de trasplante, que es la doctora del campo, que estamos allí administrando una sangre de cordón vía intraósea, y el grupo de banco de cordón umbilical con el doctor Guerra y la doctora Peñaflor, que son quienes nos llevan la sangre de cordón, y no quise dejar de ponerles la imagen de los doctores, porque ellos mismos nos llevan las sangres de cordón, y mi jefe, el doctor Mariano, que es un jefe de trasplante, es un trasplantólogo renal, que ahora estamos con ellos en el trasplante renal, y es la paciente que se acaba de ir de alta, una inmunodeficiencia, y un poema que se los dejo para que lo lean, habla sobre la capacidad de salir adelante a pesar de todo lo que pueda perderse a nivel social, económico, y es un periodista de un diario muy importante de México que se llama La Jornada, entonces ojalá lo puedan ver, se llama La Obligación de Amanecer. Nada más que ya no quiero tomar más tiempo, sino dar un poquito de tiempo para que podamos tener este tiempo para preguntas, ¿no? Si gustan pasar, tenemos a los lados los micrófonos. Quisiera únicamente pedir si nos puede decir su nombre, de dónde viene y la pregunta, por favor. Sí, buenos días. Para el doctor Howard, doctora Io Castillo, soy hematóloga pediatra del Hospital Infantil de México. En México no todas las instituciones tenemos la capacidad de hacer la biología molecular que ustedes hacen. La pregunta es, ¿estaría justificado si tenemos un 60% de los pacientes en los cuales no se hace, tratarlos como de alto riesgo? Buenísima pregunta. Y cómo manejar los pacientes que faltan datos críticos es para mí súper importante, y no probablemente debemos suponer que tengan el peor resultado posible cuando falta datos. Lo bueno es que el tratamiento de bajo riesgo y alto riesgo son más o menos iguales, 4 bloques de quimioterapia si no hay donante. Si hay donante, entonces uno podría determinar si uno debe usarlo o no para trasplante allogeneico. Y con más y más bancos de cordones y más haploidénticos vamos a subir la cantidad de pacientes que tienen donante, y por eso la pregunta se hace más y más importante, la biología molecular, y con la terapia dirigida es absolutamente necesaria, porque nunca daría sorafenib a un paciente que no tenga aprobado el FLT3 duplicado. Y por eso la respuesta es que no sé. Pero el principio sería, tal vez podríamos usar la epidemiología, como mostró Rogelio. Sí, exacto, porque si pensamos que el porcentaje probable es 80% van a ser alto riesgo, entonces podríamos suponer que tenga alto riesgo. Y según la cosa que falta, podríamos ver la epidemiología y decir que si eso falta, hay 2/3 que tengan cosa buena y una tercera parte cosa mala, vamos con los 2/3. Muchas gracias, doctor Howard. Soy la doctora Victoria Flores, vengo del Centro Médico 20 de noviembre del ISSSTE, en referencia a la enfermedad mínima residual. Entonces, quería yo preguntarle si, por ejemplo, como en los casos que está viendo en leucemia linfoblástica, donde tener enfermedad mínima residual positiva después de la inducción nos da un factor pronóstico obviamente adverso, y en alguno de estos casos también se va para trasplante. ¿Ustedes qué experiencia están teniendo exactamente en enfermedad mínima residual aplicada a leucemia mieloide aguda? Por ejemplo, en los casos como en el nuestro, que a lo mejor es mucho más factible hacer enfermedad mínima residual más que tener resultados de exámenes de citogenética, podemos tomarlo como un factor pronóstico también para determinar qué pacientes van a un segundo esquema o qué pacientes van a trasplante. Sí, buenísima pregunta otra vez, y de hecho las dos preguntas son un buen par, vino y queso, no sé.
porque la enfermedad mínima residual se puede medir en 90% de los casos de LMA, más 100% de LLA o 99%. Y por eso sí se puede medir con combinación de citometría de flujo y biología molecular. Eso es importante por dos razones. Uno con frecuencia ve en el día 22 o día 28 del protocolo, uno ve blastos. Y esos blastos son leucémicos o son blastos que recuperando, que no son células leucémicas. Y por eso para mí la enfermedad mínima residual es una cosa. Otra cosa es hacer buen diagnóstico de los blastos que uno ve. Y a veces uno ve 3% morfológico y hay 20% enfermedad mínima residual, porque algunos blastos leucémicos pueden diferenciar y aparecer como monocitos o otra cosa.